¿Cómo te va con las matemáticas? Es una pregunta común con unas respuestas muy comunes. Mal. Bien, sí, de hecho, bien. Las amo. Muy casual. Más o menos. Considero que bien. Cosas guasas, no tanto. Y es que es normal pensar que las matemáticas son multiplicaciones, divisiones, factorización, polinomios, integrales, derivadas, teoremas, seno, coseno, leyes. Y sí, hay mucho de esto dentro de las matemáticas, no se puede negar. Pero no lo es todo. Las matemáticas no solo están en los libros, de hecho están en los lugares donde menos se imaginan. Hola, soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. Hoy, una historia de matemáticas y decisiones. Shots de Ciencia. Imaginen una reunión de exalumnos del colegio en un restaurante. Ya ha pasado un tiempo desde la última vez. Buenas noches, ¿ya saben qué se van a ordenar? Amigos, risas, historias, chismes y comida. Sí, regálenos que 40 litros. Sí, apenas. El grupo de amigos es diverso. Hay artistas, abogados, filósofos, administradores y ya todos están grandes. Y bueno, nunca hace falta un matemático o en su defecto un ingeniero. Pero la noche pinta bastante bien. Y después del postre y tanta cháchara, llega ese momento. ¿Me regalas la cuenta, porfa? ¿Desean incluir el servicio? También llega la pregunta. Oiga, ¿y entonces qué? ¿Cómo nos dividimos? Y obviamente llega la respuesta. Digámosle matemático porque él sí sabe dividir muy bien. Él es Mauricio Junca de la Universidad de los Soy Andes. profesor asistente del departamento de matemáticas y tengo un doctorado. A Mauricio le interesa conectar las matemáticas con el mundo real. Y una forma de hacerlo es a través de la optimización. Es buscar dentro del conjunto de soluciones factibles cuál de esas cosas es la que maximiza o minimiza cierto. En otras beneficio, palabras, costo, es identificar un algo, problema una función, y con la información disponible tomar una decisión o encontrar la solución más eficiente posible, como en... el día a día, cuando uno monta en un Transmilenio, la operación tuvo que haber sido tratada de optimizar de cierta forma para, por ejemplo, hacer que las frecuencias sean buenas de tal forma que el pasajero no espere mucho tiempo el bus, O que los patios de los buses no se llenen, las vías no se congestionen. o llevar rápido a un pasajero de un punto A a un punto B. Muy parecido a la realidad, ¿no? Aunque no lo crean, Transmilenio podría ser peor. No siempre se puede controlar todos los factores y las variables de un problema. Si uno quiere modelar realidad lo más cercana posible, hace el problema mucho más difícil. Ok, como en la movilidad de una ciudad. Si yo quiero optimizarla, debería tener en cuenta los tiempos, las distancias, los pasajeros, los medios de transporte y todo este tipo de cosas. Pero imagínense tener que incluir costos, contratistas, política, burocracia. Llegar a una solución con tantas variables es muy complicado. Y si uno hace un problema, una simplificación demasiado burda, pues la solución que encuentra de pronto no es realizable, pues, Ajá, es aplicable. por ejemplo, Uno no puede poner un conductor a manejar dos buses al mismo tiempo porque eso es imposible. pero en las matemáticas, más allá de tener que utilizar operaciones, ecuaciones y números, hay algo que es muy importante: saber interpretar la información. Digamos que ahí está gran parte del arte. Muchas veces lo más difícil de una tarea de estas es saber exactamente qué es lo que uno tiene que optimizar. Y no solo pasa con la optimización, pasa con todo. El lenguaje matemático sirve para darle un significado a la vida. Lo lleva a ir siempre buscando, preguntándose nuevas cosas para poder encontrar, cuál es la pregunta que yo necesito responder exactamente, que eso es lo más difícil. Saber preguntar. Eso es matemática. Yo no sé ustedes, pero hay momentos importantes en la vida en los que se tienen que tomar decisiones. Como cuando tenemos varias vueltas que hacer y hay que pensar a dónde ir primero. Hay que pensar en el tiempo, cómo vamos a ir y hasta en la plata. Sí, vueltas como pagar facturas, ir al médico, almorzar o hacer mercado. La pregunta es, ¿cómo tomar estas decisiones? Mi área de trabajo es algo que se llama combinatoria. No sé si quieres que... Esta es la voz de... Carolina Benedetti Velázquez. Soy profesora del Departamento de Matemáticas de aquí de los Andes. Carolina hace combinatoria y básicamente esta intenta organizar la vida. Bueno, no sé si la vida. En verdad la combinatoria organiza objetos buscando un patrón. Y todo bajo ciertas restricciones. Señoras y señores, niños y niñas del público,
destápense los oídos porque les voy a decir algo importantísimo. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántas sillas hay en un circo, en vez de contarlas una por una, puedo organizarlas para encontrar la respuesta más fácil. ¿Qué tal ponerlas en filas formando un rectángulo o un cuadrado? Y al final solo multiplicar sus lados. Entonces en combinatoria, digamos, uno se encarga como de preguntas del tipo ¿de qué forma puedo ordenar tal objeto? O Sí, de qué formas, preguntas como puedo ¿de cuántas construir formas puedo tal combinar mis combinación? pantalones, ¿Cuántas mis camisetas y mis medias sin repetir un color? O más difícil aún, ¿cómo organizar la red telefónica de una ciudad sin gastar tanta plata? Pero para responder estas preguntas, los matemáticos identifican un problema. Escogen la información que más les sirve y la traducen a su propio lenguaje. Uno trata de descomponer el problema en partecitas. Cierta información me es dada y cierta información me es pedida. Ok, ¿qué tengo y qué debo encontrar? Seguramente no toda la información que me dan la voy a necesitar. Deshagámonos de los datos que no necesito para resolver el problema y simplemente abstraigamos la información relevante y codifiquémosla usando objetos abstractos. Objetos abstractos, como un dibujo. Bueno, creo que para explicar esta parte es mejor hacerle la pregunta a Carolina. Así que pongan cuidado. Digamos que yo tengo que ir a hacer mercado para la casa, tengo que ir a pagar las facturas. Y yo sé que no me podría demorar más de 2 horas entre una vuelta y otra. Y además, solo tengo plata para un recorrido en bus. Es una situación hipotética basada en la vida real. Se la intenté poner difícil. Voy a responder de forma parcial tu situación. Por un lado porque hay muchas restricciones. Entonces está la restricción de la distancia, la restricción del dinero, la restricción del tiempo. Simplemente enfoquémonos en el caso de la distancia. Aquí Carolina sacó papel y Entonces- lápiz y literalmente convirtió el problema en un dibujo de líneas y puntos. Tu. Bueno, algo así. Si ¿no? ustedes quieren, también pueden hacerlo. Este dibujito es el objeto abstracto que decía Carolina. Tú estás en tu casa, que es un puntico llamado C, y de tu casa quieres comenzar a ir a hacer mercado, M, a pagar facturas, F, y a otro lado. No recuerdo qué era el otro, otros. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la forma más efectiva de hacer mi recorrido? Hacer esto se conoce como teoría de grafos y simplemente es un dibujo de puntos que se conectan con líneas y son una representación abstracta de la información para resolver un problema. Y la pregunta es, ¿cómo pasar por cada vértice usando la mínima distancia? ¿Cierto? Porque al final tú quieres comenzar en tu casa y quieres hacer cada una de estas vueltas. Ojo a esta información. Si pueden, tomen nota. Y si no, concentraditos pues. De la casa a las facturas hay 1 kilómetro. Del mercado a las facturas hay otro kilómetro. De la casa al mercado hay 2 kilómetros. De otros a facturas hay 3 kilómetros. Y de la casa a otros hay 5 kilómetros. ¡Pilas! No es posible ir del mercado a otros. Digamos que queríamos hacer el problema cascarero. Cojo este de acá. Del mercado a las facturas. Cojo ahora este otro, que es de la casa a las facturas, que también es una cantidad pequeña en términos de distancia. Y así hasta elegir todos los caminos que le Y servían. ahora sí date cuenta que con esta escogencia he cubierto todos los puntos a los que quiero ir. Entonces, la forma en que menos distancia recorres haciendo las vueltas sería... Partir de la casa, ir a F, ir a M, devolverte a F e ir a O. ¿Ah? ¿Qué tal? Salir de la casa, ir a pagar facturas, luego hacer mercado, pasar por las facturas otra vez y luego ir a otros. Bueno, probablemente no se necesite sacar lápiz y papel y aplicar la teoría de grafos cada vez que tengamos estos dilemas. Pero lo cierto es que tomar una decisión, aunque sea tan simple como esta, involucra un análisis similar al que haría un matemático. Una de las ventajas que yo veo de la matemática, o una de las cosas que la matemática ha traído a mi vida, ha sido esa capacidad de analizar absolutamente todo. ¡Todo! Como coger un bus, cambiarte de carrera en la universidad o hasta casarse. Y es que así funcionamos. Analizamos las posibilidades, los riesgos, nos hacemos preguntas. Y no tenemos que estudiar matemáticas para hacerlo, ¿saben?
Matemáticos o no, seguimos siendo personas comunes y corrientes. Yo creería que más bien es como que la matemática le da herramientas a los matemáticos para querer tomar decisiones de forma acertada en su vida diaria, pero eso no es algo que una persona común y corriente no pueda hacer, ¿no?